El aire se volvió denso, cargado de una estática que erizaba la piel. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales con la cadencia de dedos impacientes, una percusión constante que resonaba en cada rincón de la casa. Intenté ignorar el sonido, pero el ritmo se filtraba por las rendijas, exigiendo atención. Mis dedos tamborileaban sobre la mesa, imitando el golpeteo del agua contra el vidrio. De pronto, un impulso eléctrico recorrió mi espalda. No era una elección, sino una necesidad física. El interior se sentía asfixiante, como si las paredes se cerraran sobre mí. Me levanté de un salto. La silla chirrió contra el suelo de madera. Caminé hacia la puerta principal. Mis manos buscaron el cerrojo con una urgencia que no lograba comprender. Giré la llave. El metal frío se dio con un chasquido seco. Al abrir, el viento cargado de humedad me golpeó el rostro, arrastrando el olor a tierra mojada y ozono. Un paso hacia el porche, otro hacia la acera. La lluvia me empapó al instante, pero el frescor del agua sobre la piel no logró calmar la inquietud que me empujaba hacia la oscuridad de la calle. Mis pies se movieron solos, guiados por una dirección que mi mente aún no alcanzaba a procesar, alejándome del refugio del hogar. Caminé sin rumbo fijo hasta que la silueta de la vieja fábrica emergió entre la niebla, un esqueleto de metal y hormigón que la ciudad había devorado hace décadas. El edificio se alzaba como una herida abierta en el paisaje. Me detuve frente a la entrada principal. Un letrero de metal oxidado colgaba de un solo perno, oscilando con el viento. Al rozarlo, el metal emitió un chirrido agudo, un lamento que se perdió en la tormenta. Con un empujón seco, aparté la barrera. El interior me recibió con un vacío gélido. Mis botas crujieron sobre los cristales rotos y los restos de escombros, un sonido que se amplificaba en la inmensidad de la nave. Me detuve en seco. El silencio aquí no era ausencia de ruido, era una presión física que me oprimía los oídos, un peso que parecía absorber cada uno de mis movimientos. La oscuridad era total, solo interrumpida por los relámpagos que filtraban destellos azulados a través de las grietas del techo. Me sentí pequeño, expuesto. Avancé hacia el centro, sintiendo cómo el aire estancado se volvía más pesado con cada paso. Estaba solo, rodeado de vigas retorcidas. Avancé hacia el centro de la nave, donde un pedestal de piedra se alzaba entre los escombros como un altar olvidado. Sobre su superficie rugosa, una caja metálica permanecía inmóvil, sellada con una capa gruesa de cera negra. Me detuve a escasos centímetros. El aire a mi alrededor se volvió gélido. Extendí la mano, mis dedos rozaron la superficie fría. Con un movimiento firme, presioné el sello. La cera se resquebrajó con un chasquido seco, un sonido que resonó. Mis manos temblaron al levantar la tapa. No había oro ni documentos. En su lugar un espejo de cristal oscuro. La superficie no devolvía mi reflejo. En cambio, el cristal parecía una herida abierta, succionando la poca luz. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. La negrura del cristal era absoluta, una profundidad que no debería existir. Sin pensarlo, envolví la caja con fuerza y me di la vuelta, sintiendo que algo acababa de despertar. La tormenta aún rugía cuando crucé el umbral de mi casa. El peso de la caja contra mi pecho era constante, una vibración sorda que parecía sincronizarse con mis propios latidos. Dejé el objeto sobre la mesa del comedor y me encerré en el dormitorio, buscando refugio en la rutina, pero el aire, dentro de la vivienda, se sentía distinto, cargado de una estática que erizaba la piel. Me dirigí al baño para lavarme la cara, tratando de ignorar el zumbido metálico, que aún persistía en mis oídos. Abrí el grifo. El agua fría golpeó el lavabo, pero no hubo vapor, ni rastro de calor en el ambiente. Sin embargo, al levantar la vista hacia el espejo, me detuve en seco. La superficie del cristal, que hace apenas unos minutos estaba limpia, aparecía ahora cubierta por una capa densa y uniforme de vaho. No había humedad en la habitación.
ni una sola gota de condensación en los azulejos ni en la mampara de la ducha. El vaho no se disipaba. Decidí actuar. Extendí la mano derecha y arrastré el dedo índice sobre la superficie fría del espejo, trazando una línea recta para limpiar el cristal. El vaho se apartó bajo mi presión, revelando el vidrio transparente, pero al retirar el dedo, la condensación no volvió a cubrir el espacio. En su lugar, el vaho comenzó a moverse por sí solo, arrastrándose como una criatura viva sobre el azogue. Las gotas se agruparon, se estiraron y se solidificaron hasta formar una palabra perfecta. No. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí un paso, tropezando con el borde de la bañera. El baño, mi refugio, ya no me pertenecía. Sentí una mirada invisible clavada en mi nuca. Una presión constante que recorría las paredes como si alguien estuviera midiendo cada centímetro de mi intimidad. Intenté respirar, pero el aire se sentía viciado, como si el oxígeno fuera succionado por el cristal. Me acerqué de nuevo, con la mano temblando, y toqué la palabra. Estaba seca, fría, y el vaho que la rodeaba parecía vibrar con una frecuencia sorda. La sensación de ser observado se intensificó. No era solo una presencia, era una invasión. Cada rincón de la habitación, antes familiar, se transformó en un espacio hostil. La palabra no permanecía allí, inamovible, una prohibición directa. Salí del baño tambaleándome, con la mente bloqueada por la imagen de aquella palabra solitaria. Me senté en la cocina intentando convencerme de que era un truco de mi imaginación, una alucinación provocada por el cansancio. Pasaron las horas. El reloj de pared marcaba un ritmo monótono, casi burlón. Cuando finalmente regresé al baño, el vaho había desaparecido por completo, dejando el cristal impecable, brillante, casi burlón. Pero al acercarme, una nueva marca comenzó a formarse desde el centro del vidrio, como si algo estuviera escribiendo desde atrás. Las letras se dibujaron con una lentitud agónica. Vuelve. El pánico inicial se disipó, reemplazado por una descarga de adrenalina pura. Ya no era solo una negación, era una orden. ¿Volver a dónde? ¿A la fábrica? Empezó a registrar la casa, buscando cualquier otra señal, cualquier rastro de la intrusión. Abrí cajones, moví muebles, pero todo estaba en su lugar. Me acerqué al espejo una vez más, con el pulso martillando en mis sienes, y toqué la palabra. Estaba caliente, palpitante, necesitaba pruebas. La duda me carcomía, así que coloqué una cámara sobre el lavabo, orientada directamente hacia el cristal. La dejé grabando durante horas mientras me encerraba en la habitación contigua, con los oídos atentos a cualquier sonido. Cuando el silencio se volvió insoportable, regresé al baño. Extraje la tarjeta de memoria y la conecté al ordenador. La pantalla parpadeó, mostrando el reflejo del baño en alta definición. Avancé el video, buscando cualquier anomalía. Al principio, solo veía mi propia imagen, estática. Entonces, detuve la reproducción. Mis dedos se tensaron sobre el ratón. Justo detrás de mi hombro, emergió una mancha de oscuridad. Era una figura alta, desdibujada, con extremidades demasiado largas. La entidad no tenía rostro, solo una oquedad donde deberían estar los ojos, clavada en mi nuca con una fijeza inhumana. Cerré el portátil de golpe, pero la imagen ya estaba grabada en mi retina, una marca imborrable de lo que me acechaba. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una estática que hacía vibrar los dientes. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondieron. El peso del miedo me mantenía clavado a la silla. Miré hacia la puerta del baño, esperando ver algo, cualquier cosa que explicara la mancha oscura que había visto en la pantalla. Me obligué a caminar hacia el pasillo, con cada músculo tenso, esperando el impacto de algo que no podía ver. El termostato de la pared bajó bruscamente. El metal de la carcasa comenzó a escarchar. Un vaho gélido salió de mis labios al respirar. Entonces, ocurrió. Fue una presión, un punto de frío intenso
que se posó justo sobre la vértebra superior de mi cuello. El aire a mi alrededor se volvió sólido, una barrera invisible que me impedía girar la cabeza. Entonces, el susurro atravesó la barrera del sonido. Una voz gélida, desprovista de cualquier calidez humana, se filtró en mi mente. No estás solo. El pánico inicial se transformó en una parálisis gélida. La voz en mi nuca se desvaneció, dejando un eco de estática que aún me hacía vibrar los dientes. Miré el espejo del baño. El vaho sobre la superficie se había disipado, pero el cristal conservaba una negrura profunda, como si el azogue hubiera sido reemplazado por un vacío sin fondo. Mis manos temblaban mientras buscaba un marcador permanente en el cajón. Cada segundo que pasaba, la presión en la habitación aumentaba, como si las paredes se cerraran sobre mí. Me acerqué al espejo. El cristal estaba helado al tacto, un frío que parecía succionar el calor de mis yemas. Con un pulso errático, apoyé la punta del marcador contra la superficie oscura. La tinta negra fluyó, trazando con lentitud 3 signos de interrogación, y la pregunta, ¿qué quieres? El trazo quedó suspendido, brillando con una intensidad antinatural. No hubo espera. La respuesta no llegó como un sonido, sino como una alteración en la estructura misma del cristal. Las letras que escribí comenzaron a retorcerse, fundiéndose con la negrura del fondo. Debajo de mi pregunta, nuevos caracteres surgieron desde el interior del espejo, formándose con una precisión quirúrgica. La palabra se materializó letra a letra. Vuelve al origen. Salí de casa sin mirar atrás. El aire exterior era un muro de agua fría que golpeaba mi rostro con violencia. Subí al coche. Mis manos resbalaban sobre el volante por el sudor y la humedad. Al encender el motor, la radio emitió un chirrido agudo, una estática que se transformó en un zumbido rítmico, casi como una respiración metálica. Pisé el acelerador. Las ruedas patinaron sobre el asfalto empapado antes de encontrar tracción. Afuera, el cielo se desgarró. Un relámpago iluminó el horizonte, revelando la silueta de la fábrica recortada contra las nubes negras. La tormenta no era natural. Los rayos caían con una precisión matemática, golpeando los postes de luz a mi paso. Cada descarga eléctrica hacía que el tablero del coche parpadeara. Las agujas de los indicadores giraban locamente hasta golpear sus topes. El olor a ozono se filtró por las rendijas de las ventanas. La estática era tan densa que los vellos de mis brazos se mantenían erguidos, vibrando con cada trueno. Sentía la presión en mis sienes. El coche se detuvo en seco frente a la entrada principal. El motor se apagó con un estertor metálico, dejando un silencio absoluto. Salí del vehículo. El agua me empapó al instante, pero el frío pasó a un segundo plano ante la visión que tenía frente a mí. La vieja puerta de la fábrica, aquella que había forzado con tanto esfuerzo semanas atrás, estaba ahora entreabierta. No había rastro de los candados, ni de las cadenas que yo mismo había dejado tiradas en el suelo. El metal de la puerta no mostraba señales de violencia. Me acerqué con pasos lentos. La estática en el aire era tan intensa que mis dedos chisporrotearon al rozar el marco de la entrada. La oscuridad del interior no era una ausencia de luz, sino una presencia sólida, una masa densa que parecía absorber el sonido. Apoyé la palma de la mano contra la superficie rugosa de la puerta. Estaba caliente, vibrando con un pulso rítmico que coincidía con mi corazón. Empujé la hoja de metal. El rechinido de las bisagras fue el único sonido que precedió a mi entrada en el abismo. Crucé el umbral. El aire dentro de la nave principal era seco, cargado de un polvo metálico que se adhería a mi piel. Mis pasos resonaban sobre el suelo de hormigón fracturado, un eco que moría rápidamente en la inmensidad del espacio. De repente, las paredes cobraron vida. Los grabados que cubrían el metal, antes opacos, comenzaron a emitir un resplandor azulado. La luz no era constante, pulsaba con una cadencia errática, iluminando las vigas retorcidas y las sombras que se alargaban. En el centro de la nave, el aire se distorsionó. El espejo se elevó lentamente del suelo, desafiando cualquier ley física.
La superficie del cristal ya no era oscura. Se volvió translúcida, como una ventana abierta hacia otro lugar. Mis ojos se encontraron con un paisaje desolador. Era una extensión infinita de ceniza gris, un desierto donde el cielo carecía de sol. Me acerqué, incapaz de apartar la mirada. El paisaje de ceniza se agitó, como si algo se estuviera acercando. Una figura se materializó desde el interior del cristal. No tenía rostro, solo una presencia abrumadora que parecía devorar el espacio a su alrededor. Se acercó a la superficie del espejo, presionando una mano sin dedos contra el vidrio, que se combó hacia afuera como si fuera una membrana elástica. Mis rodillas flaquearon. La entidad se detuvo a escasos centímetros de mi rostro. Entonces, la voz llegó. «Gracias por abrir la puerta». Resonó con una claridad insoportable. Cada sílaba golpeaba mis sienes como un martillo de acero. El dolor psíquico fue instantáneo y violento. Una aguja de hielo recorrió mi columna vertebral, obligándome a soltar un gemido ahogado. Intenté retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo, paralizados por la intensidad de aquella presencia. La entidad inclinó su cabeza. El aire en la fábrica se volvió irrespirable, cargado de un olor a ozono y ceniza quemada. Mis oídos comenzaron a zumbar. La presión en mi cabeza era tal que sentí un hilo de sangre caliente resbalar desde mi nariz. No era solo una conversación, era una invasión. El dolor en mi cráneo se transformó en una presión estática, una carga que me obligaba a mantenerme erguido. La entidad, al otro lado de la membrana, no parpadeaba. Su presencia se concentró en una idea. El equilibrio de dos mundos pendía de un hilo. «Tú has roto el sello. Tú debes restaurarlo», susurró la voz, esta vez con una frialdad que helaba la sangre. Observé mis manos. Temblaban, pero el espejo vibraba con una intensidad que parecía sincronizarse con los latidos de mi corazón. La entidad señaló el cristal. La superficie se agitó, mostrando imágenes fugaces de ciudades colapsando y cielos fragmentándose. Comprendí la magnitud del desastre. La entidad se alejó un paso, dejando que el peso de la decisión recayera sobre mí. «El portal debe cerrarse», ordenó. No era una sugerencia, sino una sentencia. El espejo comenzó a emitir un zumbido metálico. Sentí cómo la responsabilidad se convertía en un nudo. Agarré el espejo con ambas manos y me preparé para el regreso. Crucé el umbral de mi casa, con el espejo vibrando contra mi pecho como un animal herido. El aire en la sala se sentía diferente, cargado de una electricidad estática que erizaba cada poro de mi piel. Dejé el objeto sobre la mesa, pero no hubo alivio. Un siseo, similar al de una serpiente, surgió desde las esquinas del techo. De repente, una mancha oscura se desprendió de las paredes. Era una silueta de humo negro, densa y viscosa, que comenzó a serpentear por el suelo, trepando por los muebles y cubriendo las lámparas. La oscuridad se expandió con una velocidad antinatural, llenando cada rincón. El humo se arremolinó en el centro, tomando una forma vagamente humana que se alzaba hasta tocar el techo. El frío se volvió insoportable. La figura no tenía rostro, pero sentía su mirada clavada en mi nuca, una presión que me obligaba a retroceder hasta chocar contra la pared. Desesperado, lancé un grito que rasgó el silencio opresivo de la habitación. «¿Qué debo hacer?». La respuesta no llegó como un sonido, sino como una vibración que hizo retumbar los cimientos de la casa. «Que el velo se mantenga cerrado». Resonó en cada viga, en cada rincón, golpeando mis oídos con la fuerza de un martillo. La silueta de humo negro se contrajo violentamente, succionada hacia el centro del espejo. El cristal, antes oscuro y opaco, comenzó a emitir pulsos de una intensidad insoportable. Cerré los puños, tensando cada músculo de mi cuerpo, y me lancé hacia adelante para sujetar el borde del marco. Un zumbido agudo, similar al de 1000 cristales, rompiéndose al unísono, inundó la sala. La superficie del espejo se agrietó. Antes de que pudiera soltarlo,
el cristal estalló. Una onda expansiva de luz blanca, pura y absoluta, brotó desde el centro. El estallido fue un impacto seco, un trueno que hizo vibrar mis costillas y me arrojó hacia atrás, contra el suelo. El zumbido agudo se desvaneció, dejando tras de sí un silencio tan denso que mis propios latidos resonaban como golpes de tambor. La luz blanca se disipó lentamente, dejando manchas oscuras en mi visión. Parpadeé con fuerza, intentando enfocar el entorno. El humo negro había desaparecido. Las paredes de la sala, antes deformadas por la presencia de la entidad, recuperaron su solidez habitual. El aire, que hace un momento ardía con estática, se enfrió de golpe, volviéndose pesado y estancado. Me puse en pie con dificultad, apoyando las manos en el suelo para recuperar el equilibrio. Mis dedos rozaron fragmentos de cristal esparcidos por la alfombra, pero al mirar hacia la mesa, el marco del espejo estaba vacío. No quedaba rastro del cristal oscuro ni de la fisura que amenazaba con devorar la realidad. En el centro exacto de la mesa, donde antes descansaba el objeto, yacía un pequeño objeto inerte. Me acerqué con pasos vacilantes, sintiendo cómo el suelo crujía. Era una piedra pequeña, de textura rugosa y fría al tacto. Al levantarla, mis dedos recorrieron los surcos grabados en su superficie, los mismos símbolos. Los días se sucedieron con una monotonía calculada. El sol entraba cada mañana por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire, y el ruido de la ciudad volvía a ser el único sonido que atravesaba las paredes. A simple vista, la normalidad había reclamado su territorio. La piedra, ahora colocada sobre el estante de la sala, parecía un objeto inerte, una simple curiosidad geológica desprovista de cualquier rastro de su origen. Sin embargo, al pasar junto a ella, mis sentidos se alteraban. No era un sonido audible, sino una vibración sutil que recorría el aire y se clavaba en mis sienes. Un latido metálico, rítmico y persistente emanaba de su superficie fría. Cada vez que me acercaba, el pulso se intensificaba, una frecuencia baja que hacía vibrar los objetos cercanos y erizaba la piel de mis brazos. Intenté ignorarlo. Oculté la piedra en un cajón, pero el latido atravesaba la madera, recordándome que el silencio es solo una fachada. La paz que reinaba en la casa se sentía como una película de hielo sobre un lago profundo, una superficie delgada que podía romperse en cualquier instante. La piedra no estaba dormida, estaba esperando. La curiosidad es una llave peligrosa, una que una vez girada, nunca permite volver al estado de ignorancia anterior. Ahora, el silencio de mi hogar se siente como una vigilancia constante. Observo la superficie de los espejos con una cautela que antes desconocía, buscando cualquier distorsión en la luz o cualquier movimiento que no me pertenezca. El latido metálico de la piedra sigue ahí, un recordatorio de que el velo es mucho más delgado de lo que imaginamos. Ahora, te observo a ti, mientras miras tu propio reflejo en la pantalla o en el cristal frente a tus ojos. Detente un momento. Observa cómo la luz rebota en tu rostro y cómo tus pupilas se dilatan al buscar algo que no está allí. Si encontraras una fisura en tu propia realidad, ¿tendrías el valor de sellar la puerta para siempre? ¿O te atreverías a cruzarla? La respuesta no está en el cristal,